Saludos buena gente y bienvenidos a un nuevo directo donde empezamos la cuarta temporada de Juego de Tronos con el primer capítulo. Ryan, dices, si habiendo visto tus crónicas de Juego de Tronos, ¿por qué libro de la saga empezaría? Habiendo visto las crónicas y habiendo visto Juego de Tronos, aún así yo empezaría por el primero. Pero si te quieres ahorrar algo de texto, te puedes saltar el primero y empezar por el segundo, porque el primero está absolutamente, maravillosamente, totalmente bien narrado, bien contado, bien adaptado. Se omiten pocos detalles, pero lo ideal es empezar desde el principio porque hay muchos personajes extras que te van a ir ayudando para que vayas conociendo las casas y demás. Pero desde el segundo libro, a partir del segundo sí que hay cambios. Ayer visité a una compañera y una amiga del canal que es la abuela de dragones, Guadalupe Fiñana. Fijaos qué camisetaza que me regaló ayer. Fui a verla porque está por aquí cerca de mi casa. Está en la zona de la costa de Huelva. Y me dice, tengo una cosita para ti. Pues voy a verte, no me la mandes, que voy a verte. Me cogí el coche con la familia, fuimos allí y le dije, oye, ¿quieres grabar? Hemos grabado una cosita para su Instagram y para la semana que viene hemos grabado una cosita para el directo. Nada, un poquito. Viendo la escena final del capítulo 2. Digo, vamos a ver la escena final y vamos a comentar algunas cosas. Así que, fijaos, las camisetas de la abuela de dragones, que aquí en España es muy conocida, la están sorteando en su canal. No se van a poner a la venta, o sea que la va a regalar ella. A mucha gente la va a regalar. Es de verdad, tanto ella como su familia son gente para comérsela. Dodres, ¿cómo que sin vaquillas no tiene gracia el Grand Prix? El Grand Prix es un programa que se dejó de emitir en 2005, si no recuerdo mal, hace 18 años. Y ahora lo han vuelto a sacar con un presentador que yo creo que la mayoría le tenemos mucho cariño. Ha vuelto con el mismo presentador. Es un formato familiar para que lo vean los niños y la familia. Y yo lo estoy viendo con mi hija. Y mi hija lo está disfrutando un montón. Y yo lo estoy disfrutando un montón. Pero sin vaquilla y con vaquilla. Eso está... me lo paso muy bien. Por cierto, os cuento una cosa, gente de España. La estoy buscando para demostrar que lo que digo es cierto. Yo estuve en el Pequeprix. Equipo amarillo. Semifinal. Y yo estuve en el Pequeprix, gente. Estoy buscando la camiseta del Pequeprix que nos regalaban. Y a ver si la encuentro y me la traigo en un directo y la veis. Y ahora sí comenzamos el análisis y nos vamos a ir directamente a la trama de nuestra madre de dragones. Tenemos a Daenerys camino de Meereen, la tercera ciudad Giscaria que vamos a conquistar. Después de Yunkai, la seguían más de 80.000 personas, nos dice el texto, pero apenas una cuarta parte de ellos eran soldados. Los demás, como dice Sir Jorah Mormont, pues bocas con piernas que habría que alimentar, que pronto tendrían hambre. Estas son las cosas que pasan cuando no se planifican bien las cosas. Si nos paramos a pensarlo, es una reflexión de algunas propagandas populistas que hacen algunos partidos en realidad. Es decir, a priori pensamos, oye, liberar a la gente está bien, liberarlo de la esclavitud, pero hacerlo sin ningún tipo de previsión, estrategia de plan, pues nos lleva a, bueno, vale, los hemos liberado, maravilloso, pero ahora ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con toda esta gente? Pues Martin es lo que se va a plantear y el motivo por el cual va a hacer que la trama de Meereen se alargue, porque quiere tocar muchos temas políticos con Daenerys. No es fácil ser buen gobernante. En los libros se nos pone muy fácil, ¡ay, qué bien! Un libertador ha liberado a los esclavos, pero luego ahí están las complicaciones. ¿Qué es lo que estaban haciendo los grandes amos de Meereen ante el avance de la madre de dragones? Pues ellos habían estado cosechando todo lo que pudieron y lo que no pudieron cosechar lo quemaron. Todos los campos estaban quemados. Esto va a afectar luego a Daenerys. El hecho de que los meerinos, los grandes amos de Meereen, hayan quemado pues todos los cultivos. Va a suponer un gran problema. Pero sobre todo, bueno, aquí tenemos al falso Daario Naharis. Este es otro Daario Naharis. Igual se acerca un poco más al otro, al de los libros. Tiene esa barba, pero vamos, muy lejos del verdadero Daario.
En cualquier caso está intentando camelarse a la madre de dragones, Daenerys que va a pasar por el aro, pero lo que nos coincide con el libro, en este libro versus serie, es esto. La niña esclava. Fijaos, lo peor de todo, nos decía el texto, es que en cada mojón del camino costero que iba de Yunkai a Meereen, habían clavado un niño esclavo todavía con vida, con las entrañas desparramadas y un brazo señalando siempre en dirección a la ciudad. Es decir, que la escena en el libro es todavía más atroz. Tremendo, tremendo Martín. Daario había ordenado que desclavaran a todos los niños antes de que Dany los viera, pero ella dio la contraorden en cuanto se enteró. Los veré, veré a todos y cada uno de ellos, los contaré, miraré sus ojos, sus rostros y los recordaré. Vamos a viajar a Essos, vamos a viajar hasta el norte, al sur del muro, donde tenemos a los salvajes avanzando y donde vamos a ver a unos personajes que ya hacía tiempo que teníamos en el libro, que son los cenitas. ¿Quiénes son los cenitas? Ponemos mapa del norte. Este es Styr, Magnar de Zen. Y precisamente los cenitas tienen ese nombre porque viven aquí arriba, en esta región que se llama Zen. Está muy al norte, ¿eh? Este es el muro. Son los habitantes que conocemos que están más al norte, los cenitas. Y estos hablan lengua antigua. Son lo más parecido que tenemos a los primeros hombres. El Magnar afirmaba ser el último de los primeros hombres y gobernaba con mano de hierro. Esta gente eran más disciplinados que otros clanes, otros grupos de los salvajes. Eran más disciplinados. ¿Por qué? Pues porque tenían leyes, tenían señores, y además seguían a un caudillo, en este caso el Magnar, y bueno, pues ellos tenían fe ciega en su dirigente, hasta el punto de que era prácticamente un dios, considerado como un dios. Su reducida tierra, nos dice el texto, se encontraba en el alto de un valle de la montaña, oculta entre los picos más lejanos de los colmillos helados, rodeado de cavernícolas, pies de cuerno, gigantes y los clanes caníbales de los ríos de hielo. Fijaos en ese detalle, los clanes caníbales de los ríos de hielo. Los cenitas no son, como vemos en la serie, no son caníbales. Por aquí se les ve comiendo carne humana. Pero en la serie han hecho un concentradito. Han dicho, vamos a concentrar un poco para representar, no vamos a poner un representante de cada pueblo, sino que vamos a reunir en los cenitas algunos detalles de otros pueblos. Ygritte contaba que luchaban con valor y que para ellos el Magnar era como una especie de dios, nos dice el texto. Eran aproximadamente unos 100 cenitas más unos 20 salvajes, es decir, un grupo de 120 personas los que iban a atacar el Castillo Negro, que como os he dicho no tiene muralla, con lo cual el aviso de Jon va a hacer que el destino del muro cambie completamente. Bueno, y añadir que estos cenitas utilizan escudos, yelmos y almas de bronce. Tienen mejores espadas que el resto de gente del pueblo libre. Ya los vemos ahí, tienen buenas armas. Y en el Castillo Negro, ahora sí, vamos a comentar lo que sucedió con Jon cuando llegó allí. Porque ya me estoy encontrando con varios problemas a la hora de hacer los análisis. Y es que se están dando saltos bastante importantes entre lo que sucede en Desembarco del Rey. Ya los capítulos ya no van acorde a lo que está sucediendo. Por ejemplo, cuando Jon está en este punto de la historia y llega al muro, su hermano no ha muerto todavía, Robb. Entonces él recibe la noticia de que Bran y Rickon están muertos, pero no la de Robb. Eso sucede, creo que en el capítulo siguiente a este. Sin embargo, ya han pasado un par de capítulos, es de la boda roja. Entonces ya empezamos a tener más... se esparce todo en el tiempo. Cuando Jon recibe esta noticia en el muro y se entera de que Bran y Rickon han muerto, él se siente extrañado. ¿Por qué? Porque él ha sido salvado por un lobo y él piensa que por la descripción del lobo podría ser Verano. Y fijaos en la conclusión que lleva. Cree o sopesa la posibilidad de que su hermano Bran esté viviendo dentro del lobo. ¿Será que mi hermano vive dentro del lobo? Como le pasa al cambiapieles Orell. Fijaos el detalle. Sin embargo, como os he dicho, Robb Robb está vivo en los libros y aquí le dan la noticia de su muerte. Y dicen varios detalles. Dice que él siempre envidió a su hermano porque le superaba en todo. En la lucha, la caza y las mujeres. La montura y las mujeres. Pero eso no es cierto, no es real. Realmente
Bueno, quizás es porque ese es el punto de vista de Robb o de Jon. Él quería ser humilde en este momento y decir, bueno, mi hermano me superaba en todo, en fin. Pero la realidad es que Jon era mejor con la espada que Robb. Era mejor, le vencía, era más habilidoso con la espada. Sin embargo, Robb sí que era mejor con la lanza, utilizando la lanza. Ellos, como ya sabéis, pues se entrenaban juntos. Jon, en cuanto llega al castillo, os dije el otro día, llegamos al castillo, pero ya os contaré un poco cómo fue, las circunstancias. Llega al castillo y va a ser inmediatamente atendido por el maestre Aemon. Está allí el magnífico Don Alnoy y les va a contar cuáles fueron las últimas órdenes de Corin Mediamano. Con esas explicaciones que les da Jon, le es suficiente. Con esas explicaciones y, por supuesto, el aviso de que los Cenitas van a atacar de manera inminente. Esto fue suficiente para que no lo acusaran o no lo prendieran por traición. Habían sido 200, recordamos, cuando salieron del Castillo Negro con el Lord Comandante, 200 de los mejores hombres de la Guardia de la Noche, y sin embargo, solamente, además de Jon, habían regresado 12. Ahora solamente quedaban 40 hombres en el castillo. Tullidos, viejos, ahí incluimos al maestre Aemon, incluimos a algunos que están por ahí que son muy mayores y ni siquiera escuchan, ni siquiera ven. Los tullidos como Don Alnoy, que es un tipo experimentado en batalla y es capaz de coger una espada si hace falta, pero obviamente con cierta desventaja. Entonces ahí quienes están son los viejos, los tullidos, mayordomos. Y claro, recordamos que había algunos hombres de la guardia que habían salido del castillo, como Bowen Mars, que era el castellano del castillo. Habían abandonado el castillo porque otros salvajes estaban atacando en otros lugares del muro. ¿Qué es lo que sucede aquí en la serie? Que parece que aquí ya ha llegado Alistair Thorne, que ya está Janos Slyth, pero esto no es del todo así en los libros. Estos dos personajes están en Guardia Oriente del Mar y no van a aparecer hasta que tenga lugar el ataque al Castillo Negro, al sur del muro, y el ataque en la parte norte del muro. Por lo menos el primer ataque de Mance Rayder. Van a llegar después. Cuando tiene lugar ese ataque, y ya el castillo está conteniendo el ataque, aparecen estos dos. Aparecen estos dos a dar la murga. ¿Qué hicieron? Lo acusaron de violar los votos, de cobardía y deserción. Concretamente, Janos Slyth. Janos Slyth, que viene muy crecidito. Se anuncia como el señor de Harrenhal todavía. Le dice, me tienes que tratar de señor, soy el señor de Harrenhal. Pero Janos Slyth, de verdad, ¿cómo puede ser más odioso este personaje? ¿Pero tú qué estás hablando? Ya no tienes título, no eres nadie. Acabas de llegar aquí a la guardia y ya quiere ir mandando. Pues Alistair Thorne se alía con este tipo. Vamos a recordar un par de detalles también. Alistair Thorne había estado en el bando de Aerys. Había apoyado la causa lealista, era un lealista de la causa de Aerys, y él es de la zona, la familia Thorne, de la zona de desembarco del rey, de las tierras de la corona. Janos Slyth también, con lo cual se entiende que se comprendan también. Entonces lo van a acusar de violar los votos, de cobardía y deserción. ¿Y a quién van a utilizar? Pues van a utilizar a un prisionero que han tomado por el camino. Ese prisionero es Casaca de Matraca. Este tipo es tomado prisionero por estos dos y este les va a confirmar que efectivamente Jon mata a Corin Mediamano. Es un testigo. Y además odia a Jon por haber traicionado a los salvajes, con lo cual no tiene ningún problema en acusarlo. Asesinó a Corin de la misma manera que sus compinches cambiacapas mataron a Lord Mormont. Esa es la acusación que hace Janos Slyth. No me sorprendería saber que todo era parte del mismo contubernio. Y atención la acusación. Es posible que Benjen Stark haya tenido algo que ver. Por lo que sabemos, ahora el mismo puede estar sentado en la tienda de Mance Rayder. No, esto no es de Janos Slyth, sino de Alistair Thorne. Fijaros la inquina, la bilis que tiene este tipo oculta. Acusa a Benjen Stark. Dice, igual es que está con los salvajes. Ya sabéis cómo son estos Stark, mi señor. Jon se va a defender como bien puede. Aún así, lo van a mandar a las celdas del Castillo Negro. No es todo tan rápido como sucede aquí. Sí que es verdad que es el maestre Aemon el que va a evitar que lo cuelguen. La primera vez, cuando habla con estos tipos, antes de que lo metieran en la celda, da un discurso. Dice, mis señores,
Cuando Donald Noye fue asesinado, quien se hizo cargo del muro y lo defendió contra la furia del norte fue este joven, Jon Nieve. Ha demostrado ser un hombre valiente, leal y lleno de recursos. De no ser por él, vos, Lord Slynth, habríais encontrado a Mance Rayder sentado en esa butaca. Estáis cometiendo un tremendo error. Jon Nieve era el mayordomo del Lord Mormont y su escudero. Fue elegido para esa misión porque el Lord Comandante lo consideraba muy prometedor. Y yo también. Ahí está Aemon defendiendo a Jon y además tiene la desfachatez de decir, no, pero es que este tipo es un viejo. ¿Quién es este? Un ciego. ¿Quién es? Pues es Aemon Targaryen. Sabe mucho más que vosotros. ¿Cómo va a detener el maestre Aemon la ejecución de Jon? Pues va a enviar cuervos a los lores comandantes de los dos castillos, de Guardia Oriente del Mar y de la Torre Sombría, y además les enseña las cartas. He enviado esta carta a los lores comandantes. Así que, ojo, entonces van a recular. ¿Qué es lo que van a hacer para intentar castigar o deshacerse de Jon? Pues es cuando va a tener lugar el parlamento con Mance Rayder. Tú vas a demostrar que eres un hombre de la guardia y tú vas a ir a hablar con Mance Rayder. Y cuando llegues hasta Mance, lo tienes que matar. ¿Esto para qué? Pues para acabar con Jon. Pero los dioses, Eru y Ilúvatar, si estuviéramos en la Tierra Media, pues tienen un plan para Jon, porque ya sabemos que al final ni las flechas de Ygritte lo terminan matando, porque Ygritte obviamente no lo quiere matar, ni va a morir en ese momento, ni va a morir en ningún momento. Hay planes, grandes planes para Jon, porque si no, no se entiende que este hombre tenga tanta suerte. Ya hablaremos de eso cuando llegue el momento en el que Jon va a parlamentar con Mance. Para esto faltan unos cuantos capítulos. El detalle que nos deja la serie. Alicer dice: soy el comandante en funciones del castillo, maestre Aemon. ¿Cómo sabéis que dice la verdad? ¿Cómo adquiristeis ese mágico poder? Porque me crié en Desembarco del Rey. Ahí el maestre Aemon estuvo de 10. Fijaos la cara de he dicho una pedazo de frase, porque además es que es verdad. Lo que ha visto este hombre ya está curado en salud. Está curado en salud. Si a este hombre lo podían haber hecho rey, intentaron conspirar contra su hermano Aegon y él dijo: a mí conspiraciones contra mi hermano ninguna, mi hermano rey, y yo me quito de en medio para que mi hermano reine tranquilo y no intenten usarme contra él. Y se va tan pancho, ahí está, cara de me voy pancho. Di que sí, Aemon. Vamos a irnos a las tierras de los ríos, pero antes me paso por el chat a veros. Zurich, también llegaste tarde. No te preocupes, que ahora viene lo bueno del capítulo, porque vamos a coincidir todos, ¿no? Esto es lo mejor que nos ha dejado el capítulo. El momentazo Sandor-Arya es tremendo. La famosa escena de los pollos, que salieron memes. Salieron un montón de memes de Sandor con los pollos. Pues ahora no me voy a comer un pollo, ahora me voy a comer 2 pollos. Qué pedazo de escena. Una escena que nos deja muchos detalles, Sandor y Arya, ¿hacia dónde van? Sandor pretende llevar a Arya al Valle de Arryn. Vamos a intentar sacarle dinero a la tita Lysa, que pague por su sobrina. Entonces sus pasos le van a llevar hasta las cercanías de las montañas de la luna. Y se van a parar en una aldea. En ese trayecto, Arya va a tener ese sueño de lobo en el que va a ver el cadáver de su madre. Va a rescatar su cadáver del río, lo va a sacar fuera, dentro de la piel de Nymeria. Claro, estamos hablando de que Arya ha visto torturas, muerte en Harrenhal, y ahora ve el cadáver de su propia madre. Y en los gemelos ha visto a sus propios soldados morir, siendo asesinados por traición. Ha visto soldados con las entrañas fuera. Es una niña de 10 años. Una niña de 10 años. Entonces, si hay un personaje realmente que puede tener algún tipo de trauma y que tiene todas las papeletas para volverse loquísima, esa es Arya. Pero por encima de cualquier otro personaje. Porque es una niña, es muy pequeña y lo que está viviendo es, pues, lo peor. Es lo peor. Ya ver a su propia madre, el cadáver de su propia madre degollado, inflado por el río, pálido, inflado por el agua. Es que no hay por dónde. Desnudo. Completamente atroz la escena. Bueno, pues Arya nos va a dejar detalles como el que os voy a contar ahora. Ellos, cuando llegan a esta aldea, pasan unos días allí, hasta que terminan reconociendo al perro y lo echan. Allí hay una niña de la misma edad de Arya y que tiene un muñequito.
Ese muñeco, Arya, no sé si... No, Arya no, la niña lo llama Ser Soldado. Fijaos lo que nos cuenta el texto. Había una niña que la seguía a todas partes, la hija del anciano de la aldea. Tenía la misma edad de Arya, pero no era más que una cría. Lloraba si se hacía algún rasguño en la rodilla y llevaba a todas partes un muñeco de trapo de lo más idiota. El muñeco representaba a un guerrero, más o menos. Así que la niña lo llamaba Ser Soldado y decía que cuidaba de ella. «Lárgate», le decía Arya 100 veces, «déjame en paz». Pero no le hizo caso. Así que al final, Arya le quitó el muñeco, lo rasgó, le sacó el relleno de la barriga con el dedo y le dijo: «Ahora sí que parece un soldado», si fuera las entrañas. Arya está traumatizadísima. No lo aparenta, pero lo está. Y la niña salió gritando después de ver cómo ella tiraba el muñeco. O sea, salió corriendo viendo cómo ella tiraba el muñeco al arroyo. Arya se ha convertido en una superviviente, está muy traumatizada y además no soporta a los cobardes. Cuando ve algún signo de cobardía, ella repudia a esta gente, a cualquier cobarde. De hecho, al propio perro le pierde el respeto porque ve que se va de los gemelos. Este tipo incluso se llega a creer, puede que realmente haya perdido el valor, Sandor Clegane. ¿Por qué se ha ido de los gemelos? Tenía que haber salvado a mi madre. Arya está completamente en otra onda. Entonces, se justificó mucho a Arya, hay gente que justificó lo que pasaba con Daenerys en la última temporada, pero si alguna persona apunta maneras ya es Arya, ¿eh? De hecho, en la escena que vamos a ver ahora, de la posada de la encrucijada, en el libro la escena es sangrientísima. Arya pierde el control absoluto. Ahora lo vamos a comentar. Antes de llegar a la posada de la encrucijada, tenemos que comentar más cosas. Hemos dicho que van al Valle de Arryn. Estamos llegando a las montañas de la luna. ¿Y qué sucede en esta aldea? Hemos llegado más o menos por aquí, por esta zona. Hemos recorrido este camino y nos vamos a enterar por un aldeano de que no es muy recomendable meterse en las montañas de la luna. Es un paso considerado infranqueable, por varias razones. La primera, está nevando ya. Hay zonas en las que está nevando y vas a ir a riesgo de morir de hambre o de congelación, por no hablar de que también hay gatos sombras, osos cavernarios. Entonces es una zona en la que no vas a encontrar fácilmente alimento, entre otras cosas por eso, porque ya está nevando. Pero es que hay más. ¿Qué ha pasado tras la batalla de las Aguas Negras? Que Tywin echó a los clanes de las montañas que estaban allí en Desembarco del Rey y estos han vuelto. Y además han vuelto con mejor acero, porque Tyrion se lo había prometido. Tímet el Tuerto, ahora se llama Tímet hijo de Tímet, ahora es Tímet el Tuerto, de los Hombres Quemados, y Gunthor, de los Gajos de Piedra, han regresado y ahora van con buen acero, buenos escudos, cotas de malla y están atacando con fiereza las aldeas que están cerca de las montañas. Ya no solo las montañas, sino las aldeas que hay cerca. Desde que murió Jon Arryn, en definitiva, los clanes se han vuelto más osados. Está Lysa, que se enrocó en el nido de águilas y no ha puesto ningún tipo de vigilancia en las clanes de las montañas. Han estado ahí a su bola. Con lo cual, esto hace que Sandor Clegane diga: bueno, pues no podemos ir por las montañas de la luna, por el paso de las montañas. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a irnos a Aguas Dulces, a ver si el pez negro quiere pagar un rescate por su sobrina. Y es en este punto en el que llegamos, ya por fin, a esta posada. Una posada que, así a priori, no nos recuerda nada en la serie, pero que es la misma, en los libros es la misma que esta. Bueno, aquí veis que la edificación es de madera, sin embargo, en la primera temporada tenemos esta edificación que es de piedra, con lo cual no es el mismo edificio en la serie. En los libros, sí, es la famosa posada de la encrucijada, que no puede faltar. Vamos allá, mapa. Posada de la encrucijada. Lo primero que vemos en el texto, fijaos en el detalle, dice: junto a la posada, en una horca maltratada por la intemperie, los huesos de una mujer se mecían y traqueteaban con cada ráfaga de viento. Esta posada la conozco, piensa Arya, pero no había ninguna horca junto a la puerta cuando durmió allí con su hermana Sansa, bajo la mirada atenta de la Septa Mordane. ¿Por qué hay una horca ahí? Porque cuando Catelyn toma prisionero a Tyrion, quien estaba allí regentando aquel lugar era
si no recuerdo mal el nombre, Marcia Hedel. Marcia Hedel era la propietaria de este lugar. Cuando llega Tywin Lannister después con todo su ejército, pues ponen una horca allí y a esta mujer la ahorcan. El que está llevando ahora el local es el sobrino de Marcia Hedel. Este hombre que también termina muriendo y luego serán las sobrinas de Marcia Hedel las que heredan el local. Entonces ahora mismo es el sobrino, el pobre señor que vamos a ver aquí dentro, que le van a poner todo pues hecho un Cristo. Y en la serie vemos que hay como 5 tipos que están abusando de la chica que está ahí dentro. Iban buscando chicas, ellos estaban en Harrenhal todavía, pero iban buscando chicas por la zona. La montaña ha recuperado Harrenhal, si nos fijamos, no está muy lejos, Harrenhal, la posada de la encrucijada, con lo cual estos tipos pues se fueron allí a pasarlo bien. En la serie eran 5, en los libros eran 3, y Sandor no tenía ningún problema en entrar. Ninguno, ningún miedo. Estaban Polliver, es el que le roba la espada a Arya, el Cosquillas, el que torturaba a los prisioneros de la montaña, y un escudero, quien es el que mató a Lomi realmente. Si habéis visto en la lectura del primer capítulo de Arya en Vientos de Invierno, ahí lo tenemos, es Rafe el Dulce. Lo que pasa es que en la serie cogieron a estos 3 personajes, Polliver, el Cosquillas y Rafe el Dulce, y casi como que hicieron todo en uno solo. Bueno, el Cosquillas sí que estuvo. El Cosquillas estuvo en la temporada anterior, pero Rafe el Dulce no, por ejemplo. Entonces hacen ahí una mezcla. Polliver es este, el que va a tomar el rol de los dos. Este tipo de aquí. Y tiene lugar una conversación muy interesante. Este tipo nos dice, o le dice a Sandor, pues acaba de empezar un asedio en Aguas Dulces. Sandor dice, pues vaya, tampoco le voy a poder llevar a esta niña al tío Brinden. No se lo puedo llevar a Robb, ni a Catelyn, tampoco a la tía Lysa, tampoco a Brinden tal, y qué demonios hago yo con esta niña. Arya le dijo, oye, ¿por qué no vamos al norte? Tomamos un barco en Salinas y vamos hasta el muro. Y allí, pues me entregas a mi hermano. Sandor dice, sí, hombre, que vamos a ir al norte. ¿Estás loca? Eso está muy lejos. Más información que recibe Sandor Clegane de la mano de este tipo. Joffrey ha muerto. Se nos adelanta un capítulo, una cosa. Joffrey ha muerto. Y Sandor, pues se alegra muchísimo de escuchar de que Sansa ha logrado escapar. Bien por ella. Es la palabra que utiliza. Bien. Es toda una damita, no como su maldita hermana. Le da un tirito a Arya. Polliver le dice, pues a esa hermana la han encontrado ya. La han encontrado y la van a casar con el bastardo de Roose Bolton. Aquí Sandor Clegane se muere de risa ya. ¿Se muere de risa? ¿Cómo? Sí, claro que sí. Cuéntanos el chiste, le dicen. Cuéntanos el chiste. No, a ti te lo voy a contar yo. Si quisiera compartirlo contigo, lo diría en voz alta. Como ya sabemos, esa Arya es Jane Poole, no es la verdadera Arya. Entonces, sopesando la situación, él les va a preguntar, bueno, ¿y cómo está la cosa en Salinas? Salinas es un pueblecito que vamos a ver ahora. Salinas, posada de la encrucijada, muy cerca de aquí. ¿Por qué pregunta Sandor Clegane por Salinas? Porque en este puerto se puede tomar un barco que les permita ir hasta Puerto Gaviota, puerto principal del Valle de Arryn, y de allí y así ir a pie hasta el Nido de Águilas. Esta es la intención de Sandor Clegane, la nueva estrategia. Vamos a Salinas y le entrego a Lysa Arryn a su sobrina y yo me gano un dinerillo. Pero Polliver, que sabe ya lo que ha pasado con Sandor Clegane, que ha abandonado su puesto como guardia real, le dice, yo creo que tu hermano, Ser Gregor, preferiría que volvierais con nosotros a Harrenhal, Sandor. Estoy seguro. O a Desembarco del Rey. Y aquí es cuando Sandor dice la famosa frase, que le den por culo a la ciudad, que le den por culo a él y que le den por culo a vosotros. No dice fuck the king como dice aquí en la serie, sino que dice fuck him, refiriéndose a su hermano. Entonces ahí ya no hay vuelta atrás. Ya nos vamos a lanzar en un ataque en el que estos tipos, aquí en la serie tenemos ese momentazo. Me voy a comer un pollo. Lo voy a hacer sin pagar. No, te vas a venir con nosotros. Te vas a poner vacilón, por ahora te vas a comer dos. Me voy a comer 2 pollos. De hecho, al final del capítulo se le ve muy feliz comiéndose los pollos. Herido, pero comiéndose los pollos. Bueno, pues Polliver le va a lanzar un cuchillo. Es un tipo que lanza muy bien el cuchillo. Tan bien
que estuvo a punto de acertarle. Si no hubiera sido porque Sandor se estaba moviendo, le hubiera acertado en la nuez, dice Arya. Vamos, el tipo hubiera dado en el lugar exacto. Pero, desafortunadamente, Sandor no va a saber luchar bien porque se ha hinchado a beber, está muy borracho y no acierta. Es decir, aún así contiene a estos dos tipos, pero no está al 100%. Con lo cual, pues le va a recibir un corte en el cuello, le van a hacer un tajo en la propia oreja. En la oreja que era un muñón se la cortan, le dejan sin oreja ya. El pobre ya, si la oreja ya era un desastre, ya no tiene ni oreja. Y al final se va a ver acorralado hasta el punto en el que él, afortunadamente, va a encontrar un banco que golpear, va a darle la espinilla a Polliver y a partir de ahí ya retoma la lucha y consigue acabar con Polliver. A cosquillas lo mata Arya por detrás. Fijaos el detalle, es ella la que lo mata con un cuchillo, con su propio cuchillo, hiere al escudero y luego ataca al cosquilla por detrás y empieza a asestarle puñaladas, una tras otra, una y otra y otra. ¿Dónde está el oro de la aldea? ¿Dónde está Lord Beric Dondarrion? Dice ella. ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está el oro, la plata? Repite las mismas frases que el cosquillas realizaba a los prisioneros de Harrenhal. Pero hasta el punto de que Sandor, hasta el propio Sandor, se da cuenta de que ha perdido, está en shock. Ella está cubierta de sangre, porque ya es una masa pastosa de sangre. El cosquillas y la agarra y la quita de en medio y le dice: basta, para, completamente ida. Esto es para que un psicólogo nos viniera aquí y nos contara qué pasa con Arya. Luego va a ir con los hombres sin rostro, con lo cual esto va a ir de mal en peor. Se va a convertir en una asesina profesional. Pero es que además está perturbada. Es decir, no es que aprenda a usar un arma, es que encima además es una persona con un montón de traumas. Con lo cual yo no sé muy bien no sé muy bien lo que va a pasar con este personaje en los libros, Martin es muy realista en ese sentido. Salvo por la edad que le ha dado al personaje, el resto intenta ser lo más crudo y realista posible. Entonces yo no sé qué va a pasar con Arya. ¿Qué lugar va a tener Arya en los Siete Reinos? No lo sé, pero es complicado, Sandor y Arya, una vez que abandonan la posada, se van a dirigir hasta Salinas. Ya os he contado el plan. Ya veremos qué pasa en ese viaje. Ahí está, todo destruido. Gran escena, donde esto es el resumen de las Tierras de los Ríos. Es perfecto el resumen. Es que esto es la mayor parte de las Tierras de los Ríos. Es horrible, por todas partes. Y aquí tenemos el camino que nos lleva hasta Salinas. ¡No, hielo!, dice susodicho guerrero. Sí, susodicho guerrero. Vamos a hablar de hielo. Vamos a desmenuzar esta escena y os voy a traer un detalle. Como veis, están forjando dos espadas a partir de hielo. ¿Os habéis fijado en ese gran detalle que es esto? ¿Sabéis lo que es eso? ¿Sabéis qué es lo que estamos viendo ahí? ¿Esa piel de lobo? ¿Qué puede ser? Es un lobo, sí. Es una piel de lobo. ¿De qué? ¿De qué lobo? ¿A qué pertenece eso? No es viento gris. Eso es, lo estáis diciendo ahí. Es la funda. Es la vaina de la espada. Fijaos el detalle, os busco la escena. Primer capítulo de la primera temporada. Fijaos en la vaina. Es una cabeza de wargo que por la boca se abre y se desenvaina la espada. Entonces, si os fijáis el detalle, aquí se ve la boca abierta y el cierre de la vaina. Esto es lo que está quemando Tywin Lannister. La vaina de hielo. Bueno, pues ¿qué detalles nos deja estas dos espadas? Tywin nos dice en el texto: he pensado que con tantas tonterías que están diciéndose sobre Stannis y su espada mágica, sería buena idea que Joffrey tenga también un arma extraordinaria, un arma digna de un rey. De aquí sacamos dos espadas. Fijaos, la casa Lannister no tiene ninguna espada de acero valirio. Han intentado comprarle a casas menores que tenían deudas, comprarles las espadas de acero valirio hasta en 3 ocasiones, y los señores prefieren vender a sus hijas e entregárselas a cualquier señor antes que entregar sus espadas de acero valirio. Es una cosa loquísima. Es un tesoro de la familia y eso no lo venden por nada del mundo. Venden el castillo, lo que haga falta, se va a una choza, pero la espada se queda. Pues Tywin no lo consiguió nunca. Iban a pasar de tener 0 espadas a 2. Es decir, el tipo aprovecha que el arma de Ned Stark es muy grande,
Es un mandoble del que se puede extraer mucho material y hace 2 espadas para pasar de una casa que no tiene nada a ser la que más tiene. Porque yo no creo que haya ninguna casa en Poniente que tenga 2 espadas de acero valirio. Una es la espada de Joffrey, que como ya sabemos va a ser bautizada como Lamento de Viuda. ¿Cómo es esa espada? Vamos a ponerla. Ahí está. Creo que se ve bien la imagen para darnos idea de cómo era la espada. El texto dice: la luz que entraba a raudales por los cristales en forma de rombo arrancaba destellos negros y rojos de la hoja a medida que Lord Tywin la giraba para examinar el filo, mientras que el pomo y los gavilanes centelleaban dorados. Tyrion va a coger la espada, la va a examinar y dice: la espada era mucho más ligera de lo que parecía a simple vista. Solo había un material que se pudiera batir tan fino y aún así resultar suficientemente fuerte para combatir con él. Y aquellas ondulaciones, señal de que el acero valirio había sido replicado millares de veces, eran inconfundibles. Esas ondulaciones son estas, que se pueden ver, creo que aquí le he puesto, fijaos. Esto, claro, es una imitación del acero de Damasco. Esto es una imitación del acero de Damasco. Y como veis, el acero valirio es algo así. De hecho, las 2 espadas que vemos en la serie son de este color, o humo gris, espadas oscuras, grisáceas. Pero en los libros es diferente, como habéis visto. Esta espada de Joffrey, que quedó muy chula, por cierto, la espada. Casi todo el acero gris, como el acero valirio, como he dicho, era de acero gris, oscuro, tan oscuro que parecía negro. Y aquella espada también, pero en los dobleces había un rojo tan oscuro como el gris. Los 2 colores se besaban sin siquiera tocarse. Cada ondulación era diferente, como oleadas de noche y sangre. Esa es la descripción que da Martin. Noche y sangre. Precisamente como la famosa boda roja. Noche y sangre. Eran como oleadas de noche y sangre que lamieran una orilla acerada. ¿Quién es el que hace esta espada en los libros? Es Tobomoth. Ya hablamos de Tobomoth en el capítulo anterior, creo recordar. Decíamos que Tobomoth vivía ¿dónde? En la calle del acero, arriba, en la casa más grande. ¿Por qué? Porque ese tipo era un habilidoso herrero, tanto que era uno de los pocos capaces de manejar, tratar con el acero valirio, moldearlo. Entonces, en la serie Tywin dice que es un herrero de Volantis. He tenido que buscar a un herrero de Volantis. ¿Pero por qué no has dicho que era Tobomoth? ¿Qué cambia eso? Podría haber dicho: solo hay un herrero en Desembarco del Rey capaz de moldear el acero valirio. Ya con eso hubiéramos entendido que es este. O haberlo visto, que hubiera hecho el actor un cameo. ¿Qué es lo que dice Tobomoth? Dice: Lord Tywin pidió que la espada tuviera el escarlata de vuestra casa, y ese era el color que preparé para infundir en el metal. Pero el acero es testarudo. Se dice que estas viejas espadas tienen memoria. Ojo con eso. Y no cambian con facilidad. Lo trabajé con medio centenar de hechizos y aclaré el rojo una y otra vez, pero el rojo siempre se oscurecía, como si la hoja le estuviera bebiendo el sol. ¿Os habéis fijado en ese detalle? Dicen que estas viejas espadas tienen memoria. Vamos a atar cabos, gente. Vamos a atar cabos. ¿Qué os he dicho en más de una ocasión? Primero, las espadas de acero valirio están hechas con hechizos, magia. Segundo, esta espada ha cortado cabezas, pero es que además ha cortado una cabeza muy importante, que es la de Ned Stark. ¿Veis por dónde voy? ¿Puede ser que alguna de estas espadas contenga magia de sangre? No lo sé. Pero ahí dejo el detalle, ¿eh? Y alguno me dirá: bueno, podría ser la gran espada que tiene que llevar a Azor Ahai, dueña de luz. No creo. Pero ahí lo dejo, para que podáis especular. ¿Cómo era la segunda espada? La espada de Jaime, pues era exactamente igual que su hermana menor, solo que mucho más grande. Es escrita: si no eran gemelas, se trataba al menos de primas hermanas. La segunda era más gruesa y pesada, casi un dedo más ancha y 4 dedos más larga, pero las líneas limpias y esbeltas eran las mismas. Casi como aquel color tan característico, las ondulaciones de sangre y noche. De nuevo repite lo mismo.
La segunda hoja tenía 3 estrías profundas que iban del puño a la punta, mientras que la espada del rey solo tenía 2. La empuñadura de Joffrey era mucho más ornamentada, con gavilanes en forma de garras de león con uñas de rubíes, pero ambas tenían el puño protegido con un fino cuero y el pomo en forma de cabeza de león. Estas guardajuramentos. ¿Cuál era la espada que tenían los Lannister? La espada ancestral era rugido. Se perdió en los tiempos del rey de la roca, Tommen Lannister, que viajó hasta Valyria, se la llevó con él para ir hasta Valyria y allí la perdió. Y tenemos a un personaje que todos olvidamos siempre, que es Geryon Lannister, el hermano de Tywin. Ha muerto Tywin, ha muerto Kevan en los libros, Tigget está también, ya no está. Sin embargo, Geryon no es que esté muerto, está desaparecido. Y fue a Valyria en busca de la espada. Ya lleva 8 años fuera de Poniente, no sabemos dónde está. ¿Creéis que volveremos a ver a Geryon Lannister? ¿Podría aparecer uno de los hermanos, el único hermano, posible hermano vivo de Tywin? Estaría interesante. Además es un personaje que se lleva muy bien con Tyrion. Tyrion, vamos, apreciaba a Tyrion. Le llaman el Tito Geri. ¿Y si lo tiene prisionero Euron? Dice Ruleke. ¿Creéis que Euron podrá darnos información de Geryon? Yo me imagino algo así como... vi un barco con una vela que tenía un león, no sé, algo así. Un barco hundido. Bueno, pues ahí están las espadas. Momento interesante de la serie de los libros. Y doloroso, ¿eh? De hecho, al punto de que Tyrion, hay un momento en el que va a ver a Ilyn Payne con una espada nueva, que no es hielo. Y entonces va a recordar hielo y va a lamentar profundamente no haber enviado la espada a Robb Stark. Porque siente que esto es... No se siente a gusto con que hayan hecho eso con hielo. Siente que le están arrebatando a los Stark, que están siendo injustos con los Stark. Le están metiendo en una guerra, independientemente de que Catelyn cometiera un error, metiera la pata al capturar a Tyrion. Siente que los Stark están siendo... Se les está venciendo de manera muy sucia. Pero la gran incógnita que nos deja esta escena es la gran pregunta. ¿Cómo es posible que Charles Dance consiga sonreír y al mismo tiempo mantener un semblante serio, orgulloso y temible? ¿Cómo es posible esto? ¿Alguien me lo explica? Fijaos, ¿está sonriendo? ¿Está mostrando orgullo? Y al mismo tiempo está así como henchido, pero impone. O sea, lo de este actor es cosa de... es máximo nivel. Magnífico actorazo, con una mirada, lo que transmite este actor, ¿eh? Bueno, pues aquí hay un momento en el que saca este labio un poquito para arriba. Es sonrisa, pero no mucho, ¿eh? Momento orgullo, momento estoy contento, pero no mucho. Pues soy Tywin Lannister, no puedo sonreír. Ahí está la espada. Nos hubiera gustado verla con las vetas doradas, escarlata y negra. Este es otro momento interesante, ¿eh? El momento heredero de Roca Casterly. Tywin quiere que Jaime sea el heredero de Roca Casterly. Y en la serie hay 2 detalles que vamos a corregir. Tywin dice que hay precedentes para dispensar a un miembro de la Guardia Real de sus deberes. No hay precedentes. Hay un precedente, solo uno, que es Barristan Selmy. Pero no hay más. Y esto fue la propia Cersei la que abrió la puerta, como dice Tywin. Ya hemos abierto la puerta, ¿por qué no la vamos a utilizar? Y luego está otro detalle, que es el rey es el que ejercerá dicha prerrogativa. El rey puede dispensar a cualquier miembro de la Guardia Real de sus deberes. Sí, lo puede hacer, pero lo puede hacer ganándose una bronca de la fe. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Jaime le va a decir, claro que puedo servir. Claro que puedo servir. Y voy a servir. Hay precedentes de tullidos que han servido. Si no es tullido, es un hombre viejo. Por ejemplo, Harlan Grandinson era un hombre que fue a quien él sustituyó, de quien él tomó el relevo. Era un hombre de la Guardia Real, pero era muy mayor. Entonces ya no podía defender al rey, pero lo mantuvieron hasta el final. Por respeto, por lo que fuera, pues ya lo mantienen hasta el final, porque los votos son hasta que te mueres. Entonces él dice, yo voy a servir. Hay precedentes. Si quieres los voy a consultar en el libro blanco. Por favor, Jaime, consúltalos y dinos qué precedentes hay de tullidos
guardias reales. A mí no se me ocurre ninguno, ¿eh? Si alguno lo recordáis, me lo decís. Entero o mutilado, un caballero de la Guardia Real sirve de por vida, es lo que le dice. Eso lo cambió Cersei cuando sustituyó a Ser Barristan, contesta Tywin, por motivos de edad. Un regalo adecuado a la fe persuadirá al Septón Supremo para que te libere de los votos. Esto es muy importante. Es decir, no es Joffrey firma que te vas de la Guardia Real y ya. Es que si haces eso te vas a llevar un problema con la fe, porque estás rompiendo unos votos sagrados que han sido consagrados por el Septón Supremo. Y cuando tú eres ungido caballero, estás ungido por un septón y por los 7 óleos de la fe. Esto está ligado a la fe de los 7. Y cuando vas a ser un caballero de la Guardia Real, es el propio Septón Supremo quien presencia esos votos y los consagra. Entonces tú no puedes hacerlo sin la fe. Cersei hizo lo que le dio la gana, pero claro, ahí tuvo problemas también con el Septón Supremo anterior, que tuvo bastantes discusiones. Y luego incluso matar a Ned Stark, con lo cual el Septón Supremo no estaba contento con Cersei. Reconozco que tu hermana, sigue Tywin, cometió una estupidez al prescindir de Selmy, pero ahora que ha abierto las puertas... Y aquí es cuando Jaime dice, alguien las tiene que volver a cerrar. Tengo un deber. Tenemos al nuevo Jaime, del cual vamos a hablar ahora, ¿eh? Este nuevo Jaime. Yo no sé por qué, pero Tywin parece que está dispuesto a discutir con sus 3 hijos. Porque ahora le toca el turno a Jaime. Eres el heredero de Robb Casterly. Ahí es donde tienes que estar. Ese es tu deber. Tommen te acompañará. Detalle. Esta conversación que tiene lugar con Tywin sucede después de la boda de Joffrey. Jaime va a llegar después de la boda de Joffrey. No va a presenciar lo que tiene lugar al final del capítulo de la boda de Joffrey. Es decir, no va a ver la muerte de Joffrey. Entonces, aquí ya está hablando de Tommen. Rey, te lo vas a llevar a desembarco a Robb Casterly como pupilo y escudero. En la Roca va a aprender a ser un Lannister. Quiero mantenerlo alejado de su madre. Este es el plan que tiene Tywin. He decidido buscarle un nuevo esposo a Cersei. Puede que Oberyn Martell, en cuanto consiga convencer al Lord Tyrell de que ese matrimonio no supondrá una amenaza para Alto Jardín. Y ya va siendo hora de que tú también te cases. Los Tyrell se están empeñando en casar a Tommen con Margaery, pero si te ofrezco en su lugar... Y aquí Jaime ya explota y le dice, no, no me vas a ofrecer en su lugar. No quiero casarme en la Guardia Real. Y él le dice, eres mi hijo. Y dice, no, soy caballero de la Guardia Real, soy el Lord Comandante de la Guardia Real y no pienso ser otra cosa. Ah, ¿no piensas ser otra cosa? Se queda en silencio. Tywin mantiene el pulso con Jaime hasta que Jaime ya no puede más y dice, padre, dice, tú no eres mi hijo, no sois mi hijo. Decís que sois el Lord Comandante de la Guardia Real y nada más, pues muy bien, id a cumplir vuestro deber. Roce brutal con su padre y roce brutal con la propia Cersei. Va a tener 2 roces muy importantes con su amante y hermana y con su padre. Ahora hablaremos un poco de cómo ha cambiado la relación de Cersei y Jaime. Porque este capítulo es que la 4ª temporada, gente, la 4ª temporada, qué pedazo de temporada. Ya estoy viendo el primer capítulo, no ha pasado todavía nada. Y fijaos qué personajazo va a llegar ya. ¿Qué personajazo va a llegar? El mismísimo Oberyn Martell. Papasito Pedro Pascal, el viejo sabrosón llega ya. Pedro Pascal, que no tenía esa melenaza de Oberyn, que no era como Oberyn, pero es Oberyn. No nos importa que no sea igual, era Oberyn. Qué gran Oberyn tuvimos. Bueno, pues aquí tenemos a Tyrion, que va a ser quien espere. Fijaos el insulto, para los Martell. Tywin envía a Tyrion, al enano, al gnomo, junto con unos cuantos señores ahí de la corte, para que no se haya demasiado descarado. ¿Quién es el que tenía que venir? Pues no era Oberyn, era el príncipe Doran, soberano de Dorne. Y hay 3 puntos, vamos a recordarlo, 3 puntos que Tyrion había acordado con los Martell cuando era mano del rey. Esos puntos eran que Myrcella se comprometería con el príncipe Trystane, y lo que no se nos dice en la serie, la casa Lannister prometió hacer justicia con él y a los niños, lo que implicaba entregarle a Gregor Clegane y a Amory Lorch. Amory Lorch ya está muerto. Y también se les había prometido a los dornienses que el príncipe Doran tendría un asiento en el consejo. ¿Cuál era la estrategia? Hombre, si traemos al príncipe Doran aquí, lo tenemos aquí, no como rehén, pero sí vigilamos lo que hace.
Entonces Doran tampoco es tonto, ¿eh? Doran no se va a mover de allí y va a enviar a un tipo mucho más bélico que él, que es su hermano, Oberyn. Menudo tándem tan bueno que hacían Oberyn y Doran, ¿eh? Uno muy reflexivo, mucho más jugador al Juego de Tronos, y Oberyn, que tampoco era un mal jugador, solo que era mucho más impulsivo. Entonces necesitaba a Doran, y Doran a veces necesitaba un empujoncito. Entonces hacía muy buen tándem los dos. Doran se sabía que no podía también por la gota, efectivamente, pues por la enfermedad tampoco. Pero claro, esta era la estrategia. Tener a los dornienses en el consejo no era mala idea por parte de Tyrion, pero esto va a dar problemas. Fijaos en la recepción, vemos que Bronn hace chistes ya en la serie. Esos chistes tienen lugar también en los libros, es decir, Joffrey, es decir, los dornienses son la última mierda de los 7 reinos, hablando claramente. Es como es el motivo de mofa, el motivo de es como un dorniense, es siempre los dornienses son lo último del escalón de casas nobles, ellos son los dornienses. Y Joffrey estaba haciendo burlas, haciendo chistes sobre los dornienses. Entonces, básicamente por la brecha cultural que hay entre Dorne y el resto de Poniente. Es tan grande que, como ya sabemos, pues son considerados lo más bajo de los 7 reinos. Y además hay una boda. Tenemos la boda de Joffrey, que es lo que va a servir de excusa a la serie para introducir a estos personajes. Vienen por la boda, vienen por más cosas. Entonces, va a haber muchos señores de Dorne. No sé si puedo poner el mapa de Dorne, porque la última vez lo intenté poner y no se veía. Sí, hemos tenido suerte esta vez. Vamos a acercarnos, fijaos qué barbaridad. Es que esto es una barbaridad. Si hago zoom, esto es mucho mapa, gente. Pero bueno, casas que acudieron con el príncipe Oberyn. La casa Jordain, que ya os conté en el directo del Cosmere, con los amigos de cosmere.es, que es una casa que tiene ese nombre por el escritor Robert Jordan. Robert Jordan, escritor de La Rueda del Tiempo, muy apreciado por George Martin como compañero, como otro escritor, muy respetado por George. Le da esta casa, la casa Jordain, y le da el nombre al asentamiento de Thor. ¿Por qué? Porque la editorial de Robert Jordan es Thor Books. Entonces, ahí está. La casa Jordain, que está por aquí. La casa Lyrion también viene. La casa Baith. La casa Gargalen también viene. La casa Dalt de Limonar. No sé si había algunos Santagar, no recuerdo. Los Manbudi, puede ser. Creo que son los Manbudi, sí. Los Corgail y los Uller. Y los Uller son importantes. No más que los otros, pero son importantes por una razón. Porque Oberyn no llega solo. Viene con con el Arya. Y el Arya es bastarda, sí, es el Arya Arena, pero es la hija del señor de Soto Inferno, hija bastarda. Bueno, pues Oberyn no viene solo. Oberyn viene con toda esta gente. Bueno, pues ya que hemos hablado de los dornienses, un detalle que creo que no he introducido en ningún vídeo. Si algún día hablamos de Dorne, solamente de Dorne, pues igual lo comentaré. Hay 3 tipos de dornienses. Esto lo decía Tyrion, tal y como había observado el primer Daeron, primer rey Daeron Targaryen, el primero es su nombre. Había 3 tipos de dornienses. Había dornienses de la sal, que eran morenos y esbeltos, con la piel olivácea y largas cabelleras negras. Luego estaban los dornienses de la arena. Los de la sal son los que vivían a lo largo de la costa. Los dornienses de la arena que vivían en los desiertos y que eran más morenos todavía, con los rostros bronceados por el ardiente sol de sus tierras. Y estaban los dornienses de la piedra, que eran los que vivían en los pasos y las cumbres de las montañas rojas, más corpulentos y de piel más clara. Sir Criston Cole es de las marcas de Dorne. Es un dorniense, pero tiene una tez menos morena que los dornienses. Pues de las marcas, la zona de las cumbres, las marcas. Pues este es dorniense, ¿vale? Sería un dorniense de roca. Bueno, pues ahí está el detalle. Si un día hacemos las crónicas de Dorne, pues daremos más detalles. Claro, Oberyn tenía... ¿Qué tipo de rasgos tenía? Era un tipo dorniense de la sal. ¿Por qué? Porque los dornienses de la sal tienen más rasgos de los Rhoynar. Y este es descendiente de los Rhoynar. Obviamente, pues los Rhoynar llegaron por el mar
y los Martell viven cerca del mar. ¿Cómo era el Oberyn de los libros? Vamos a hacer una descripción exacta. Más de 40 años tenía Oberyn, por cierto. El líder de los dornienses, él iba con un casco, el líder de los dornienses cabalgaba a lomos de un garañón negro como la noche, tenía un caballo negro, con las crines y la cola de color de fuego, hermoso caballo. Se erguía en la silla como si hubiera nacido en ella, alto, esbelto y grácil. Por cierto, los mejores caballos de Poniente están en Dorne. Una capa de seda roja, claro, le ondeaba en la espalda, y llevaba una camisa reforzada con hileras superpuestas de discos de cobre que al cabalgar centelleaban como un millar de monedas recién acuñadas. Se adornaba el yelmo alto y dorado con un sol de cobre que le quedaba sobre la frente, y el escudo redondo que llevaba colgado lucía en la pulida superficie del metal el rojo y la lanza de la casa Martell. Pues ahí está. Cuando le vemos que se quita el yelmo, vemos un rostro taciturno y surcado de finas arrugas. Tenía unas cejas estrechas y arqueadas sobre unos ojos grandes y brillantes, tan negros como el carbón. Apenas unas cuantas hebras plateadas surcaban la lustrosa melena negra que formaba sobre la frente un pico afilado en dirección a la nariz, hacia aquí abajo. Dorniense de la sal de los pies a la cabeza, pensó Tyrion. Tenía una reputación aterradora. Cuando apenas tenía 16 años, por contar una anécdota, encontraron al príncipe Oberyn en la cama con la amante del viejo Lord Ironwood, un hombre corpulento de fama cruel y genio pronto. Se acordó un duelo, aunque, en consideración a la juventud y alta cuna del príncipe, solo sería la primera sangre, la que se derramaría y ya el duelo pues terminaría. Ambos hombres recibieron heridas y el honor quedó satisfecho, pero el príncipe Oberyn no tardó en recuperarse, mientras que las heridas de Lord Ironwood se infectaron y acabaron por matarlo. Desde entonces se decía que Oberyn había matado a su enemigo con una espada envenenada, y tanto amigos como enemigos empezaron a llamarlo la víbora roja. Este es Oberyn Martell. Esta es la presentación que tenemos de Oberyn Martell, tanto en la serie como en los libros. Pedazo de personaje que se saca de la manga George Martin. Desde la primera hasta la última línea este personaje es oro. Y Pedro Pascal, que fue un descubrimiento aquí para mí. ¿Con quién viene Oberyn? Pues viene con el Arya. Vamos a contar un poquito del Arya. Bueno, el Arya, ya hemos dicho que era la hija de Lord Harlen Uller de Soto Inferno, que estaba ahí también, en el séquito de Oberyn. Entonces no era una cualquiera, lo que pasa que era bastarda. Y esto va a suponer un problema en la corte. Es la amante de Oberyn y encima bastarda, lo que iba a suponer un problema diplomático. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a la boda, Oberyn se tiene que sentar en un lugar de honor. Entonces Cersei no puede evitar expulsarla de allí, porque obviamente insultaría a Oberyn, pero tampoco la puede sentar con las damas de noble rango, de rango más alto, porque sería un insulto a esas grandes casas. Entonces llega, el Arya está allí sabiendo que va a suponer un problema, es decir, Oberyn se la trae con todas las intenciones de crear problemas. Por cierto, un detalle, es un capítulo de Sansa, cuando el Arya ya lleva tiempo en la corte. Shae le dice a Sansa que el Arya adoraba a una diosa Lysena del amor, no menciona más. Entonces, por daros un poco más detalles de lore, en Lys hay muchas deidades. Está la Dama Doliente, está esta Pantera, que es una diosa, una diosa que se menciona solamente en Fuego y Sangre y ya está. Aparece en un par de páginas y ya está. Pues esta Pantera, Bacalon, Indros del Crepúsculo, y había alguno más que no recuerdo. Bueno, está el propio R'hllor también. Pero hay una diosa que es esta diosa del amor. No sabemos el nombre, sin embargo, sí que la hemos visto en una ilustración. Os lo voy a enseñar. Dadme un segundito, porque si tenéis el libro Mundo de Hielo y Fuego, la habéis visto. Fijaos, estas son las monedas de las ciudades libres. Tenemos la moneda de Bravos, la cabra de Qohor, tenemos por aquí pues el laberinto de Loras. ¿Y dónde está? Aquí tenemos esta diosa de la fertilidad,
De hecho, estuve buscándolo en westeros.org, ya sabéis, Ciudadela del Saber, y efectivamente es ella. Esta es la diosa que menciona Sansa. Bueno, pues de esa frase han sacado esta moneda. Y estas monedas las puedes encontrar en el libro El Mundo de Hielo y Fuego, son oficiales, ¿eh? Bueno, voy a decir esta ilustración, supongo que con la descripción de Martin. Bueno, más cositas, vamos a avanzar. Bueno, entrada de Oberyn, por cierto. Efectivamente, en cuanto los dornienses entraron, hubo problemas. En poco tiempo ya empezaron a haber trifulcas en las tabernas entre los dornienses y los soldados de los Tyrell. Incluso en la Fortaleza Roja, Olenna Tyrell llegó a decir en el patio, en una disputa, llegó a decir, a referirse a Ellaria como la puta de la serpiente. O sea, era tremendo. Y Tyrion decide instalar a los dornienses en una torre mirando hacia Desembarco del Rey, lo más lejos posible de los Tyrell. Es decir, esto nos indica que los Tyrell tenían vistas al mar. Estaban como unos en una torre y otros en la otra para que no se encontraran. Era horrible, tremendo. Pero bueno, ahí tenemos la entrada de Oberyn ya creando problemas. De esta escena no voy a hablar mucho, solamente mencionar que esta conversación entre Tyrion y Sansa igual la retomamos en el próximo capítulo, porque él va a hablar sobre la muerte de Robb y Catelyn, le va a preguntar por Bran, pero esta conversación tiene lugar, como digo, un poquito más adelante, que es cuando les entregan los regalos de bodas a Joffrey y Margaery. ¿Y por qué tiene lugar esta conversación? Esto hablar de los hermanos. Porque Tyrion, tras esa fiesta de regalos de boda, se va a dar cuenta, con certeza ya, va a tener casi la certeza de que Joffrey es quien envió al sicario para matar a Bran. Entonces va a empezar a interrogar a Sansa con sutileza porque sabe que le duele hablar de los hermanos. Entonces él está muy preocupado porque Joffrey pues va a romper el regalo de Tyrion y esto le va a hacer pensar, igual mi sobrino es aún más peligroso de lo que pienso, igual mi sobrino es capaz incluso de matarme. Entonces está muy preocupado y está pensando que su sobrino ha sido el que ha provocado una pieza importante que ha provocado toda esta guerra entre los Stark y los Lannister. Pero bueno, de eso nos extenderemos un poquito más en el capítulo que viene. Maglor, ¿cuentas el chisme del dorniense y el caballo? Te refieres al chiste, ¿no? Sí, se hacían chistes insultando a los dornienses. Yo supongo que, aquí en España tenemos precisamente a mis paisanos, que son los leperos. La buena gente de Lepe, que son el motivo de mofa. No sé por qué es cuando hay que hacer un chiste de alguien. Pues un lepero, era un lepero. ¿Por qué? No sé por qué. Pues esto es igual. Los dornienses, a los pobres dornienses lo meten en los chistes. Yo supongo que en cada lugar será diferente. Allí en Latinoamérica, no sé. Ponedlo ahí en el chat. Por ejemplo, en México, cuando tenéis que hacer un chiste de algo, ¿qué lugareño utilizáis? Los gallegos, claro, nosotros. Por lo menos en Argentina, ¿no? Los gallegos. Los gallegos. Somos el motivo de mofa. Yucatecos, nos dice Aegon. Los gachos en Venezuela. Esto es interesante, ¿eh? En Chile los gallegos. Ponedlo por ahí que luego os leo. Vamos a irnos a la mano de Jaime. Bueno, Jaime no tendría que haber llegado todavía. Tendría que haber llegado después de la muerte de Joffrey. Pero bueno, aquí se nos están adelantando ya muchas cosas. De hecho, esta mano no aparece hasta Festín de Cuervos. Él se va a ordenar que le fabriquen esta mano antes de dejar Desembarco del Rey. Ha tenido ya algunas peleas con su hermana. Ya ha tenido alguna pelea con su padre. Tyrion también le va a dar otro dolor de cabeza. Entonces, antes de dejar Desembarco del Rey para ir a Aguas Dulces, va a pedir que le hagan esta mano, que es descrita de la siguiente manera. La mano estaba cincelada en oro y parecía muy real. Las uñas eran incrustaciones de madreperla y los dedos estaban flexionados lo justo para poder agarrar el pie de una copa. Esa mano le serviría para sostener el escudo, pero obviamente nunca le iban a permitir agarrar el escudo con firmeza. Entonces, bueno, por lo menos para no mostrar el muñón. Y otro detalle más. Qyburn, aquí dice Cersei que le ha cogido mucho cariño. Qyburn y Cersei, esa relación, ellos no van a interactuar hasta la noche de la muerte de Tywin. Es el momento en el que ellos van a interactuar y Qyburn sabe muy bien
ya le ha tomado muy bien las medidas a Cersei y sabe muy bien cómo tratar con ella, le da lo que necesita y le dice lo que tiene que oír. Es un tipo muy inteligente. Entonces aquí ya empieza el Qyburn que nos gusta más. Ese Qyburn creepy, oscuro y con una mecenas tan peligrosa como Cersei. Detalles que nos deja el episodio. Jaime le dice: bebes más que antes, así, a sopetón. Se lo suelta, toma ya. Esto es un detalle que aparece también en el libro después. Efectivamente, Cersei empieza a beber más y a cuidar menos su físico, hasta el punto de que empieza a ganar peso. Las muertes de su padre, de su hijo, le van a provocar unos delirios y una desconfianza que le va a llevar a una espiral de beber muchísimo, comer más también. Y fijaos el detalle: va a culpar a las lavanderas que decía que habían encogido sus vestidos. Lo habían lavado todos los vestidos, me habéis estropeado todos los vestidos, ya no quepo los vestidos, los habéis encogido. El problema era básicamente que estaba ganando peso. Y aquí Cersei concretamente al hermano, a Jaime, le dice: todo ha cambiado. ¿A qué se refiere con eso? Realmente quien ha cambiado es Jaime. No solamente porque le hayan cortado la mano, sino porque su hermano es distinto. Se ha propuesto ser una persona mejor. Él no lo sabe todavía, pero se ha propuesto ser una persona mejor. Sí que vemos que empieza a preocuparse por cumplir los votos, por cumplir los juramentos. Quiere que Sansa, si hubiera estado allí, se lo hubiera enviado con su madre. Él quería cumplir ese juramento. Entonces Cersei no lo reconoce. De hecho, él, cuando llega, le propone que se casen abiertamente. ¿Por qué no nos casamos? Vamos a Roca Casterly, a ser felices. Nos llevamos a Tommen. Nos llevamos allí. Y que tu padre se encargue, o nuestro padre se encargue del trono de hierro. Que se siente él. Nosotros somos felices. Pero obviamente Cersei es una locura también. Es decir, no lo pueden hacer porque les iban a perseguir hasta el quinto infierno. Entonces no pueden decir abiertamente que están juntos. Pero él decía: ¿por qué no nos casamos como los Targaryen? Pero aún así es lo que nos muestra que a Jaime ya le da igual todo. Lo único que quiere es estar con Cersei. No aspira a nada más que estar con ella. Entonces Cersei cree que esto es una locura, y este tipo de proposiciones dicen: pero no te reconozco, estás loco. Bueno, pues vamos a dejar a Cersei y Jaime y hacemos una paradita rápida, simplemente para mencionar: esta conversación de Margaery y Brienne realmente no tiene lugar en el libro. La conversación importante la tienen Brienne, o el encontronazo importante sobre Renly la tienen Brienne y Loras Tyrell. Loras, que amaba a Renly, la acusa directamente, le da igual. O sea, podrían haberle dicho: pero estás acusando a Brienne de haber matado a un traidor. Él lo dejan, oye, sabiendo ya que era el amante de Renly. Jaime le dice: cálmate, que estás haciendo el tonto. La conversación sobre Renly fue entre Brienne y Loras. Aunque Loras no atiende razones, desenvaina la espada y se enfrenta a ella. Por suerte para Loras Tyrell, ahí estaba Jaime, que impidió que lucharan entre ellos, porque si no Brienne se lo hubiera cepillado. De hecho, Jaime llega a decir: estás tonto, Loras. Esta tipa es tan fuerte como Gregor Clegane, aunque no tan bonita. O sea, que está diciendo que está a la altura en fuerza que Gregor Clegane. Yo no sé si esto llega a ser así, pero ya sabemos que Jaime se ha tanteado con ella y es muy fuerte. La pone a la altura de la montaña, ojo con eso. Bueno, pues para aplacar a Loras Tyrell, Jaime va a mantener a Brienne en una celda, en una torre, para evitar que Loras siga o continúe con el escándalo. Anda, mira, no te preocupes, que le voy a encerrar en una celda. Brienne estaba como muy tristona, en plan: ¿pero qué vas a hacer? Y al final lo que estaba haciendo era protegerla. Te voy a meter en una celda para que no te pase nada, que te puede venir por detrás y cualquiera sabe. Y el capítulo va a concluir... de esto no he puesto... No he apuntado nada, pero yo os lo cuento. Tenemos esta escena, antes de llegar a la última. Tenemos aquí el libro blanco. Jaime, cuando llega, se va a encontrar con un libro blanco que está vacío, prácticamente. Detalles que nos deja este libro blanco. Esto está escrito por Barristan Selmy.
quien escribe en el libro blanco solamente es el Lord Comandante. Y esto está escrito por Varys Anselmi, supuestamente. Sobre Jaime nos dice aquí, era escudero de Varys Anselmi cuando fueron a acabar con la hermandad del Bosque Real. Bueno, en realidad no era escudero de Varys Anselmi, sino de Lord Sumner Craighall. Pero bueno, ahí está el detalle. Fue nombrado y armado caballero de la Guardia Real. Fue nombrado caballero tras sus hazañas con la hermandad sin estandarte. Con la hermandad del Bosque Real. Se peleó espada contra espada, nada menos que con ¿cómo se llama? El Caballero Sonriente, que era un tipo temible. Y Jaime lo mantuvo a raya, con lo cual estuvo bastante bien. Y allí fue nombrado caballero por Ser Arthur Dayne, nada menos. Y luego fue nombrado, un año después, Guardia Real por Aerys a la edad de 16 años, como el miembro más joven de la Guardia Real. No sé si fue a los 16 o a los 15. Ya estoy yo ahí... no sé si fue a los 15 o a los 16. ¿Qué es lo único que se dice del pobre Jaime? Pues que mató a su rey al pie del trono de hierro, lo asesinó. No se ha dicho nada más. Perdonado por Robert Baratheon y conocido desde entonces como el Matarreyes. Ya está, el resto en blanco. Qué injusto Barristan, ¿eh? Qué injusto Barristan. Hay más detalles. Cuando Jaime se encuentra este libro, lo estoy diciendo de memoria porque no he leído este capítulo. Tenía que haber hecho la relectura. Pero el capítulo termina con un personaje muy interesante. Ese capítulo nos introduce por primera vez a el Hacedor de Reyes. ¿Quién es el Hacedor de Reyes? Ser Criston Cole, que le puso la corona a Aegon en House of Dragon. El Hacedor de Reyes. Se cree, hay ensayos que afirman que podría ser un paralelismo entre Ser Criston Cole y Jaime Lannister. Que al final, bueno, ya hablaremos de esos paralelismos en otro momento. Tayana, Maglor, dices, no, Maglor, qué pecado, ese capítulo es maravilloso. Jaime hablando con la guardia de sus compañeros, de sus antiguos hermanos, es un gran capítulo, es un gran capítulo. A ver, tengo que releerlo. Cuando haga la relectura, es que no me lo he preparado para hoy, básicamente, pero me acuerdo de esas cosas casi de memoria. Pero iremos en profundidad a eso. De ese capítulo saqué, por ejemplo, cómo es una reunión del Lord Comandante de la Guardia Real con el resto de hermanos. Hay unas reuniones, hay un protocolo y en ese capítulo lo vemos. Es el capítulo en el que él está delante del libro blanco. Es un capítulo también importante para Jaime porque justo ve que él como caballero, que era lo que él soñaba, al final su vida va a pasar a la historia como nada. O sea, es que voy a pasar a la historia como un Mindundi, como alguien que mató a mi rey. Es injusto para el personaje. Entonces, todo esto forma parte del leitmotiv de Jaime, del arco. Y el capítulo concluye con este momento. Ya por fin vuelve a aparecer Dontos Hollar. Ya no tenemos que recordar quién es Dontos, ¿verdad? Pero es que aparece tan poco que siempre he ido poniendo las imágenes. Dontos Hollar, que le regala a Sansa ese collar. En este collar está el veneno. Bueno, en realidad en los libros no es un collar, sino es una redecilla que ella va a utilizar en la boda. Pero es que justo ahí está el veneno que acabará con Joffrey. Olenna lo toca en la boda, creo recordar. Vamos a seguir los pasos de Olenna en el siguiente capítulo. Sí que hay un detalle, el momento de la copa. El momento de la copa, cuando Joffrey agarra la copa, quien está en el fondo es justo Olenna Tyrell. Deja la escena ahí. Lo que ya no recuerdo es lo del collar. Creo que sí, que ya hay un momento en el que le mira el collar y lo ve. Pero bueno, lo vamos a investigar en el capítulo que viene. Y con esto, amigas y amigos, hemos llegado al final. Como siempre. Maglor, no estarás muy activo en septiembre. ¿Preparas algún vídeo o directo de terror sobre alguna historia o leyenda del mundo de Hielo y Fuego? Como las crónicas de Caramanchada. Tengo algo que querría grabar para el día 31 de octubre. Me gustaría. Tengo ya la idea. No sería de un personaje, sino de unas referencias que hay en Canción de Hielo y Fuego y que creo que os va a encantar. De hecho, creo que va a encantar a tanto si te gusta Canción de Hielo y Fuego como si no. Creo que va a encantar a la gente que vio la serie. Sí, puede estar muy bien. Lo vamos a dejar aquí, gente, que tengo que cenar, tengo que recoger a la familia también. Vamos a ir a casa ya.
Me lo he pasado muy bien con vosotros. Cuidaros mucho, gente. Nos vemos el jueves y feliz semana.